Buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en esta nueva sesión de Encuentros CADES, que es la primera que estamos desarrollando en torno a la zona oriental. Como bien sabrán, a finales del año pasado, el CADES tomó la decisión de lanzar lo que es la filial de la zona oriental del Colegio de Arquitectos del Salvador. Entonces estamos haciendo este primer encuentro en torno a la realidad pues, de nuestra sociedad en San Miguel. Entonces el tema de esta tarde lo hemos querido llamar Arquitectura, Sociedad y Construcción. Entonces, para desarrollar este encuentro tenemos a nuestros invitados de esta tarde, que para empezar me voy a tomar la libertad de poderme presentar. Mi nombre es Freddy Magaña, arquitecto. Soy director general de Magma Inversiones y representante de CADES de la zona oriental. Entonces, dentro de nuestros invitados tenemos a la arquitecta Susana Montoya, quien es coordinadora del área de diseño de interiores de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes, arquitecta Montoya. También tenemos con nosotros al arquitecto Rafael Cruz, quien es gestor de proyectos para MP Service SADCB. Buenas tardes, arquitecto Cruz. Hola, buenas tardes. También está con nosotros el arquitecto y máster Milton Andrade, quien es director general de AMCO Consultores y es el secretario también funciona como secretario de Asia en la zona oriental. Buenas tardes, arquitecto Andrade. Gracias por acompañarnos. Buenas, Arqui. Gracias, buenas. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros al arquitecto Ricardo Cardosa, quien es el director de Vértice Estudio de Arquitectura y representante también de CADES de la zona oriental, de la filial. Entonces, junto con él, también somos parte de esta nueva iniciativa para llevar el movimiento gremial de la arquitectura, de los arquitectos a nuestra zona, pues, que desde la ciudad de San Miguel, a hacerlo expansivo a las otras ciudades de Oriente. Entonces, para empezar con esto, vamos a explicar un poquito lo que es la dinámica de este encuentro, donde tenemos una serie de preguntas que queremos desarrollar en este conversatorio y por cuestiones de tiempo no las vamos a contestar todos los participantes, que si no hemos dirigido cada pregunta para dos participantes, para que así podamos extendernos un poquito más en cada una, entonces, y participar apropiadamente. Entonces, bueno, dicho esto, empezamos con nuestro conversatorio. Y muchas gracias nuevamente a toda nuestra audiencia, los que están participando en esta sesión de Encuentros CADES. Bueno, vamos a empezar con el primer punto. Entonces dice aquí, para ponernos en contexto, ¿qué podemos decir de la práctica de la arquitectura en la zona oriental del país y cómo se ha venido desarrollando? Esta pregunta va en primer lugar para el arquitecto Milton Andrade y después para el arquitecto Ricardo Cardosa. Arquitecto Andrade, ¿nos podría dar su comentario? Ok. Por supuesto, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Arquitectos, a la filial San Miguel, por esta invitación al primer encuentro. Realmente es satisfactorio siempre compartir con colegas y amigos dentro del gremio. Y realmente pues felicitarlos por este tipo de actividades. Realmente la arquitectura en la zona oriental hemos visto cambios bastante sustanciales. Realmente yo como empresario, como gremialista y como docente he visto una buena, dijéramos, evolución en cuanto al quehacer arquitectónico de la región. Por lo menos hemos visto cómo los propietarios ahora ya comienzan a buscar a las ciudades, comienzan a buscar de manera específica al arquitecto para que empiece a generarle sus espacios funcionales y por ende pues el arquitecto
a sus especialistas. Entonces, sí, realmente hemos visto en el oriente del país una buena evolución y una buena aceptación por parte de los propietarios en los últimos años a acercarse al especialista, en este caso al proyectista arquitectónico. Sin embargo, no dejan de haber ciertas situaciones en las cuales pues todavía hay que mejorar, especialmente en la tramitología, que a veces a los propietarios les causa ciertos malestares, que probablemente va a ser un tema de abordaje posteriormente. Pero si vemos cómo ha venido evolucionando, yo diría que a partir de hace desde que yo vine de la universidad ya por el 86, que todavía se sentían ciertos recelos de poder contratar a un profesional, sí hemos visto que ha ido mejorando y esperamos pues que esto continúe en la medida que nosotros como profesionales sigamos demostrando nuestras capacidades y trabajando con ética y transparencia ante los propietarios. ¿Ya? Pero sí considero que ha habido una buena trayectoria positiva en el avance de aceptar al profesional en la arquitectura en el oriente del país, y prueba de ello pueden ver la evolución en los últimos años de los proyectos desarrollados en el oriente del país. Incluso en Santa Rosa de Lima hemos desarrollado proyectos antes, en Usulután, La Unión, Morazán, San Francisco Gotera tiene proyectos muy bonitos. Y San Miguel, pues que ha sido el polo de desarrollo de la región, vemos de que hay edificios ya bastante emblemáticos. Así que sí, yo considero, resumiendo, de que sí ha habido un avance bastante aceptable en ese sentido. Bueno, No sé, muchas gracias Cardosa, si va a agregar. Le pasamos al arquitecto Cardosa, igual con... Como no, bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Al igual que el arquitecto Andrade, pues coincido en su posición que ha habido un desarrollo bastante importante en la práctica de la arquitectura, no solo en la ciudad de San Miguel, sino que en la zona oriental. Naturalmente esto viene de la mano con lo que representa nuestra ciudad y nuestra zona. San Miguel pues es la tercera ciudad más importante de El Salvador y por ahí pues hay el desarrollo económico y el desarrollo pues del urbanismo y de la ciudad definitivamente pues va de la mano con el quehacer nacional. Más sin embargo, falta todavía mucho por hacer, falta mucho por potenciar. Recuerdo perfectamente y hago alusión a las palabras que hace el arquitecto, justamente hace 15, 20 años, la gente todavía tenía muchos cuestionamientos, tal vez no de la práctica de la arquitectura, sino tal vez del por qué contratar a un profesional especialista en construcción o en diseño, cuando tal vez eso me lo podía hacer otra persona, un maestro de obra o una persona que tal vez estaba habituada tal vez a la construcción y que tal vez tenía algún grado de experiencia, pero no buscaban la dirección profesional para sus proyectos. Poco a poco todas esas ideas han venido cambiando, se han venido fortaleciendo con el tiempo. Ha ayudado mucho también el desarrollo de las carreras de arquitectura en las tres universidades que están acá ubicadas en San Miguel. Y todos estos profesionales jóvenes han venido también a darle un impulso importante al desarrollo de nuestra profesión. Quizá ha hecho falta un poco de normas claras, ha hecho falta tal vez alguna aplicación de normativas que creo que hubieran ayudado todavía a dinamizar un poco más el tema del desarrollo de la arquitectura acá en la ciudad. Y tal vez falta un poco de compromiso quizás de diferentes sectores, probablemente de las autoridades municipales, de los gobiernos en turno y también pues de nosotros mismos que como profesionales tenemos que ser agentes comprometidos con el desarrollo de nuestra ciudad y de la profesión misma. Pero sin embargo el balance general es creo que muy satisfactorio. Vemos que la arquitectura ha avanzado enormemente, hay muchas edificaciones emblemáticas, tal y como lo dice el arquitecto hoy en día, en la cual muchos de nosotros o de nuestros colegas, compañeros, hemos tenido algún nivel de participación y creo que eso es importante, hacia eso debemos de apostar siempre, hacia tratar de ir caminando. Creo que más adelante pues, vamos a abordar algunas otras temáticas
muy, pero muy importantes que tienen que ver justamente con lo que hemos estado mencionando en este inicio del conversatorio, pero sí ha habido un desarrollo, ¿verdad? Creo que podemos mencionar con toda seguridad que la arquitectura ya es un elemento importante en el desarrollo de la ciudad. Bueno, muchas gracias por los comentarios de ambos. Definitivamente, o sea, lo que se ha mencionado de la importancia que está tomando o que ha tomado en el último periodo la arquitectura en la zona oriental, de hacer la mención, pues, definitivamente están empezando a cambiar las cosas. Que creería que es un cambio de paradigma empezando desde los clientes. Creo yo que también empiezan a ver esa necesidad de tomar en cuenta la arquitectura en sus proyectos. Vamos a continuar con la segunda pregunta, que va dirigida, la van a contestar la arquitecta Montoya y el arquitecto Cruz. Dice, en el oriente del país, ¿cómo considera que ha sido y debe ser el rol del arquitecto en el desarrollo de la sociedad? Le falta el sonido, arquitecta. Tiene que activarlo. No. Disculpas. Ahí está. Buenas Ahora tardes. Gracias por la invitación a participar. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, y atendiendo a la respuesta a la pregunta que nos hace con respecto al rol de que desempeñamos o hemos desempeñado los arquitectos en la zona oriental del país, pienso que el rol del arquitecto, no solo en la zona oriental del país, sino que en todo el país es sumamente importante, porque somos los responsables en alguna medida de cómo se va, de cómo va a vivir nuestra sociedad dentro de los espacios que construimos. Recuerde que somos nosotros las personas que diseñamos, que proyectamos, que construimos, y por qué no decirlo también, que embellecemos la ciudad con nuestros proyectos. Nuestros proyectos arquitectónicos pueden impactar, y ese impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces nosotros tenemos que analizar de qué manera lo vamos a realizar, y sí, inicialmente pienso que no ha sido fácil la tarea, ¿por qué no decirlo también que embellecemos la ciudad? Anteriormente era un poco difícil iniciarse en esta situación porque se confiaba un poco más en las personas que no estaban dentro del rango de la arquitectura, o sea, había como un paradigma por ahí. Básicamente creo que se ha ido solventando, estamos pendientes siempre de la creación de espacios, y nuestro servicio a la sociedad debe ser desarrollar espacios en los que no solo puedan desarrollarse físicamente de manera adecuada las actividades, sino también una parte bien importante es la percepción del espacio, es cómo se van a sentir las personas, cuál es lo que vamos a generar dentro de esos espacios, y esa es una parte importante que nosotros manejamos. No debemos olvidar también, dentro de todo nuestro rol, que tenemos que ser íntegros en la manera de desarrollar nuestras habilidades, en la manera de uso de las tecnologías, que tenemos que prepararnos para dar lo mejor a nuestros clientes, y en ese sentido, pues, hemos tenido alguna experiencia. Hace aproximadamente 20 años iniciamos construcción dentro de un proyecto urbanístico que es uno de los más grandes de la ciudad de San Miguel. En ese momento que nosotros entramos a construir, únicamente estaban trabajando dentro del espacio ingenieros. Cuando nosotros comenzamos nuestro primer grupo de casas, eran viviendas de interés social en ese momento. Comenzamos nuestro primer grupo de casas y la construcción eran viviendas de piso de ladrillo rojo,
sin paredes, no tenían cielo falso, no tenían ningún detalle decorativo. Iniciamos nuestro primer grupo y comenzamos como buenos arquitectos, ¿verdad? Poner algunos detallitos en la fachada, cielo falso, pisos de cerámica. Y recuerdo que se llega un día de esto, otro de los constructores, un ingeniero, se me acerca y me dice, arquitecto, ¿y ustedes creen que van a ganar algo poniéndole tanto a su casa? Entonces le digo yo, no sé si vamos a ganar poco, pero realmente pienso que tenemos un problema acá. Somos arquitectos. ¿Cómo vamos a construir, si somos arquitectos, cómo vamos a construir una vivienda que no tiene ningún detalle, una vivienda que cualquiera podría construirla? Me dijo, se salieron un poco del nicho del mercado y creo que les va a ser un tanto difícil la venta de las casas. Puede ser, le dije yo, que tardemos un poco. No le quise decir, la casa ya estaba empezando a tener detalles de fachada y habíamos reservado prácticamente en proceso constructivo todas las viviendas. Eso obligó al resto de los constructores a ir implementando en los siguientes proyectos cambios que fue difícil porque en este momento no era el cliente, en este momento era el constructor. Entonces tuvieron ellos que ir implementando esos cambios y logramos hacer un poco una transformación de esa vivienda clase mínima, digamos, vivienda mínima a una clase media, porque logramos también subir al nicho de mercado a medida que nosotros fuimos modificando la vivienda, y no significa por eso que la venta fue menor, o sea, hemos tenido el mismo ritmo de construcción. Muchas gracias, arquitecta. Definitivamente vamos a pasarle la palabra al arquitecto Cruz para que nos dé su opinión al respecto. Hola, buenas tardes. Primero que nada, es un gusto poder acompañarlos, es un gusto formar parte de este conversatorio y sobre todo por la oportunidad y poder estar acompañando aquí a profesionales que en su momento también fueron mis docentes en la formación universitaria. Y pues siguiendo con la pregunta sobre el rol, ya escuchamos un poco sobre el rol que ha tenido el arquitecto en el desarrollo de la sociedad y el rol también que debe de tener en la sociedad. Creo que como sentimiento personal, y así como lo menciona el arquitecto Cardosa, como lo mencionó el arquitecto Andrade, en la zona oriental y en el país, en la actualidad se va reconociendo poco a poco la importancia que va teniendo, que tiene el arquitecto. Y la arquitectura siempre ha sido relacionada con la prosperidad y el progreso. Casi siempre es la cara de la realidad de una sociedad, de la realidad de un país, de una comunidad o de una persona, pero el rol del arquitecto desde el punto de vista de un profesional también, de un profesional que presta un servicio, también debe ir un poco más allá de lucro, así como estábamos escuchando a la arquitecta Montoya, que nos mencionaba que no, tal vez esos detalles que se implementaron en las casas sí tenían un costo, pero al final era una práctica correcta de ejercer la profesión, ¿verdad? Así que va un poco más allá de un lucro, sino que el arquitecto también es responsable de administrar una inversión, un esfuerzo que al final se traduce en un bien físico, en un bien tangible, y que más allá de que pueda llegar a afectar al propietario, también afecta al entorno, y debemos reconocer qué es lo que el entorno nos está pidiendo, qué es lo que la sociedad nos está pidiendo en el lugar donde estamos ejecutando. Y la realidad siempre demanda que sea un intercambio recíproco entre lo que se necesita y en lo que se está proponiendo. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos solamente, digamos, exigiendo un cambio en el rol del arquitecto
como el que se ha venido dando, sino que también estar preparados, ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, que esto conlleva. Y si queremos un cambio en la zona oriental, también debemos ser un poco autocríticos de cómo se están haciendo las cosas. No es que se estén haciendo mal, pero siempre hay que ir mejorando de cómo podemos apoyarnos entre nosotros mismos como profesionales, entre empresas, cómo nos pueden apoyar las gremiales, incluso las casas de estudio, que al final son quienes forman las bases de los nuevos profesionales. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a continuar. La siguiente pregunta está dirigida a la arquitecta Montoya y al arquitecto Cardosa. Dice, en el marco de la pandemia por el COVID-19, ¿qué opinión tiene sobre las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura? Vamos a empezar con la arquitecta Montoya. Bueno, comienzo entonces, arquitecto. A raíz de la pandemia, realmente tuvimos que hacer algunos cambios con respecto a la manera como nosotros trabajábamos en las aulas de clase. El papel y el lápiz se han convertido en ahora las aulas virtuales para la nueva generación. Y es un tanto difícil porque nos encontramos en una situación así de repente en la que no estábamos, digamos, preparados para enfrentar esa nueva realidad, pero poco a poco fuimos iniciando y pues creo que estamos teniendo bastantes beneficios en eso si comenzamos nosotros a analizar cuáles son todas las ventajas que nos dan. Las aulas virtuales para el estudiante, que puede estar en tiempo real o puede estar en su propio tiempo realizando y en su propio espacio realizando sus tareas, realizando su aprendizaje, y cada uno tiene la posibilidad, por ejemplo, si nosotros hemos subido una clase, puede verla y escucharla las veces que quiera hasta llegar a tener completamente clara la información. Si tiene alguna duda, igual estamos pendientes para poder realizar tipo de comentario al respecto. Tiene también una ventaja que es flexible a su espacio y a su tiempo, y para el docente también tiene la posibilidad de que todo el material que nosotros hemos preparado para desarrollar una materia puede seguir siendo reutilizado. Únicamente tenemos que ir actualizando, lógicamente, cada vez que vamos a necesitarlo. Sí ha cambiado un poco nuestro rol, porque antes éramos nosotros los que llegábamos al aula a impartir nuestros conocimientos y nos hemos convertido en orientadores, y los estudiantes se han convertido no solo en oyentes, sino también tienen una participación mucho más activa dentro de esta actividad. Cuando iniciamos fue bastante difícil porque no conocíamos muy bien las herramientas, pero afortunadamente luego pues la universidad implementó una capacitación y estuvimos todos ahí pendientes trabajando. Creo que ahora tenemos mayor dominio con muchas de las herramientas que nos dieron para poder trabajar en las aulas virtuales, para poder ayudar a nuestros estudiantes, y creo que para el estudiante de arquitectura fue mucho más fácil. Ya habían dejado atrás los lápices, los bolígrafos, los rapidógrafos, como usábamos en mi tiempo, y el papel para usar su computadora. Entonces ya era como un poco más fácil desarrollar su trabajo. Pienso que sí va a ser un aprendizaje bueno, un aprendizaje positivo para ambas partes. Considero también que es importante que no nos apartemos de las aulas, o sea, no por eso
de tener una relación directa con nuestros estudiantes, porque parte del aprendizaje es las vivencias que se pueden transmitir a los estudiantes, así como cuando nosotros estudiábamos y aprendimos muchas cosas de nuestros docentes, aprendimos mucho acerca de la manera como nos relataban sus vivencias de trabajo. Entonces creo que, pues, bajo todos esos puntos de vista es muy ventajoso. Muchas gracias. Arquitecto Cardosa, ¿nos comparte su opinión? Cómo no. Bueno, tal y como lo dice la arquitecta, pues definitivamente es un reto, creo, en un primer momento, el querer adaptarnos y adecuarnos todos a esta nueva realidad. No solamente se da en los espacios educativos, se da en nuestros espacios laborales, se da en nuestros espacios de convivencia familiar, se da en muchas cosas. Pero en el ámbito educativo, definitivamente, creo que aparte de ser un reto, implica un enorme compromiso. Y eso lo hablábamos justamente con el arquitecto Andrade la semana pasada, que tuvimos una reunión, y veíamos cómo también estas nuevas modalidades implican definitivamente un componente muchísimo más alto de compromiso de todos nosotros, tanto de docentes como estudiantes, para que realmente el proceso se lleve a cabo de la mejor forma. Hay muchas ventajas si lo sabemos utilizar bastante bien, así como toda la tecnología, pero también hay muchas desventajas. Y una de las desventajas que puede tener, porque creo que es importante mencionarlo, es entrar a algunos niveles de subjetividad o tal vez perder de alguna manera u otra algunas metodologías de enseñanza que si bien es cierto son tradicionales y pueden cambiar, pero es importante que como bases para la formación del estudiante se sepan desarrollar de la mejor forma. Creo que no ha sido fácil y creo que pues de una manera u otra va a ser complicado, pero representa más que todo una oportunidad. Y bien lo decía la arquitecta, ¿verdad? Esto nos abre pues una serie de puertas que tal vez antes no teníamos la oportunidad de hacer, nos ha cambiado muchos paradigmas. Nos hemos dado cuenta de que para tener una reunión no es necesario que nos veamos todos físicamente, nos podemos reunir perfectamente de manera virtual. Y sí, en el caso educativo requiere mucha conciencia de parte del estudiante, de revisar, de analizar, de reflexionar, de ser consciente consigo mismo. Si bien es cierto, en las aulas presencialmente, ni ahí a veces nos decían cuando no entendían algo, pues ahora en las plataformas virtuales a veces quizás es peor, ¿verdad? Porque todos los ojos de todos los estudiantes están sobre un monitor o sobre una pantalla y muchas veces no queremos externar nada. Los estudiantes no quieren encender su micrófono, los estudiantes no quieren encender su cámara. No sabemos si realmente las posturas o los ambientes virtuales en los cuales ellos se encuentran sean los más idóneos para poder prestar debidamente la atención que requiere una cátedra. Por eso eso involucra, como les digo, bastante la conciencia y digamos ya una actitud personal de cada quien de decir, ahora es mi clase, voy a prestar atención, voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer y voy a estar concentrado en esto. Siempre hay elementos distractores, en nuestras aulas lo había, en todas las universidades lo hay, en los pasillos, en los cafetines, en cualquier lugar, pero en nuestras casas hay muchos más. Entonces, definitivamente lidiar contra esa serie de situaciones es un poco complicado. Así que creo que es un enorme reto para todos y creo que ya pasamos una primera etapa o ya dimos un primer paso y creo que tenemos que seguir caminando en ese sentido. Todos los que estamos ahorita acá conversando, creo que a excepción de Rafa tal vez, nos dedicamos a la docencia universitaria y sabemos el sentir de nuestros estudiantes y sabemos el enorme compromiso que representa para nosotros el poder enseñar bien, el poder dejarles un legado a las futuras generaciones, el poder realmente no ser egoístas con el conocimiento, transmitirles absolutamente todo lo que conocemos para que de una forma u otra ellos empiecen a formar su propia personalidad y sus propias capacidades. Eso creo que es sumamente importante. Hay muchos estudiantes que hoy son profesionales, y muchos son profesionales exitosos,
que cuando nos lo encontramos en las calles, bueno, antes del COVID, pues nos lo encontramos y realmente nos da mucho gusto ver esa superación y ese nivel de progreso que estas personas pueden llegar a tener. Hay otras realidades también y tratando de hacer una comparación con lo que es la zona oriental, la oferta laboral a veces se ve un poco disminuida, un poco limitada. Muchos de nuestros estudiantes trabajan en San Salvador, trabajan incluso hasta en Santana, en Aguachapán. Ahí conozco un montón de jóvenes arquitectos que pues naturalmente se les han abierto ciertas posibilidades fuera de nuestras ciudades o fuera incluso de sus entornos más próximos y han tenido pues que emigrar en busca de crecer profesionalmente, lo cual es muy bueno, es muy meritorio, pero también es un llamado de atención a que son fenómenos que se dan en nuestro medio. Así que creo que este reto y este compromiso del cual hemos hablado es sumamente importante. La arquitectura como tal, creo que seguirá siendo la misma arquitectura. No cambian las estructuras, no cambia la teoría de historia, no cambia el urbanismo, no cambia la matemática, no cambia el diseño. Cambiará tal vez la forma de abordar los temas y la forma de diseñar, pero el conocimiento de momento sigue siendo igual. Muchas gracias. Y así es, comparto la opinión de ustedes de que esto nos ha venido a cambiar a todos, en todos los ámbitos, y hay cosas que las estamos utilizando ahorita para solucionar la situación actual, pero hay varias que van a quedar. O sea que ya no hay vuelta atrás, pienso yo, en varias de estas cuestiones, y que ya van a quedar como parte integral de cada uno de los ambientes, pues, ¿verdad? De cada uno de los sectores. Entonces, y uno de esos es definitivamente la educación que ha venido a transformarse con todo esto. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que va a ser dirigida al arquitecto Andrade y al arquitecto Cruz. Les comparto, dice, ante la crisis actual y posterior generada por el COVID-19, ¿deberá cambiar la forma de administrar y ejecutar los proyectos y cómo podrían mejorarse? Vamos a empezar con el arquitecto Andrade. Ok. Sí, efectivamente, lo cierto es que estamos ante probablemente una nueva realidad de ejecutar proyectos, pero independientemente cuál sea el modelo de ejecución que los profesionales se nos adjudiquen contratos, independientemente de los modelos, definitivamente la dinámica a querer mejorar la administración y la ejecución de función de varias variables. Una de las más importantes, considero yo, es estar siempre atentos a la capacitación y a la educación continua, por un lado. Por otro lado, siempre, yo creo que la industria de la construcción siempre ha tenido el reto de los fabricantes, que a veces conocer, por supuesto, cómo evolucionan los materiales nuevos, y eso requiere formas de ejecución, formas de administrarlas. La parte de seguridad y higiene ocupacional siempre ha estado presente. Lo que pasa es que en algunos casos muchas empresas lo ven bastante superficial y han hecho énfasis de una manera bastante tangible a querer cumplir una ordenanza dentro de los procesos constructivos. Yo tuve una experiencia muy interesante con Fumilenio, en donde MSC sí, de alguna manera, logró persuadir a las empresas constructoras al cumplimiento de estas normativas, y ahora con esta nueva realidad de salvaguardar de alguna forma las trabajadores, yo creo que la forma de administrar tiene que ser un reto más completo, ¿verdad? Y más, no sé, como más drásticos en eso. Entonces, ¿cómo mejorarla? Lógico, tenemos que mejorar con la capacitación, con la educación continua, en conocer
las alianzas del Ministerio de Trabajo siempre han estado ahí, lo que pasa es que nunca les hemos prestado la atención debida o probablemente nunca nos supervisan de una forma continua, sino que nos dejan y al libre albedrío como que no le ponemos mucha atención, pero realmente con esta nueva normalidad sí va a haber que cambiar muchos cambios a nivel administrativo. Ya hemos visto algunos avances, por ejemplo, hace un par de años no se conocía quién era el gerente de contabilidad. De ahí a partir de unos 5 o 10 años atrás hemos visto que la gerencia de control de calidad ha venido a mejorar de alguna manera la parte de la higiene y seguridad ocupacional. Entonces, yo creo que sí, van a haber cambios, va a haber que, como les digo, depende de los de administrar mejor, ¿verdad? Y la única forma, considero yo, en que esto va a ir mejorando es en la medida que nos capacitemos y quienes nos tienen que actualizar, pues yo por lo menos en mi área, en el área de estructuras, estoy consciente de que la dinámica de los materiales, los procedimientos y los procesos constructivos están en función a veces de los fabricantes. Antes teníamos aceros grado 36, hoy tenemos aceros, estamos completamente conocedores de que no se comportan igual, tienen diferentes propiedades. Entonces, ese es un pequeño que veamos que sí, el fabricante de alguna manera reta al constructor a que se actualice y a que se capacite. Entonces, yo considero que en esa medida sí vamos a ir cambiando para generar nuestros modelos de ejecución de proyectos de una mejor forma y brindarle al final al propietario pues el producto esperado que él quiere. Así considero que sí van a haber cambios. Muchas gracias. Arquitecto Cruz. Creo que esta pandemia y la situación, la nueva normalidad en la que nos encontramos nos ha dejado y sigue dejando muchas lecciones, sobre todo en la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Al contar con una serie de limitaciones, ahora tal vez ya lo vamos superando esta etapa, pero durante la ejecución en estos meses de cuarentena, sobre todo en la cuarentena domiciliar que tenemos estricto, todo el tipo de limitaciones con las que contamos, ¿verdad? Que normalmente no las tendríamos, como pueden ser el disponer de algunos servicios o disponer de los proveedores, tiendas cerradas, ferreterías cerradas, o incluso la dificultad del traslado del personal a la obra, que sin personal pues se limita el avance, ¿verdad? Entonces, y creo que han puesto a prueba nuestras capacidades para el manejo de estos recursos y que incluso hemos descubierto recursos de los que podíamos prescindir, o que no es que no fueran importantes, pero los podíamos redireccionar. Algo que recuerdo que siempre se me quedó grabado es de que el arquitecto es como un profesional que busca solucionar todo tipo de problemas, ya sea problemas de espacio, de ejecución, etcétera. Entonces eso es lo que ha tocado durante este tiempo. Otra lección que nos ha dejado también, y tal vez una de las más importantes, es la de cuidar al personal de obra, ¿verdad? Si bien, como mencionaba el arquitecto Andrade, siempre hemos sabido que debemos cumplir con la actividad ocupacional, pero esto ha venido a reforzar algo que ya sabíamos, que no solo se trata de cuidar al personal de obra y de concientizar al trabajador, sino que, porque normalmente lo que se hace es equipar al personal con equipo de seguridad, casco, chaleco, sus guantes, arnés, supervisarlos de vez en cuando y una charla
que muchas veces se queda en un trámite durante la ejecución de un proyecto. Se firma y no queda más que un papel. Pero ahora nos damos cuenta de que más que crear los protocolos de seguridad, los lineamientos de seguridad, la importancia también de seguirlos. Y da gusto ver cómo el personal de obra ha cambiado su perspectiva de ver este tipo de iniciativas. Porque ahora ya no es que no lo hacen porque, digamos, por ejemplo, la mascarilla, ya no es que no la voy a usar porque me van a regañar o me pueden penalizar, sino que es cuidándose a ellos mismos, empezando por ellos, porque y saben también que deben cuidarse para sus familias. Y se han creado esta nueva conciencia, esta nueva conciencia de cuidar al trabajador, no solamente nosotros como profesionales dirigiendo una obra, sino que también la conciencia que se ha creado por el personal propio, el personal mismo. Muchas gracias y también comparto esa opinión porque ahora son los mismos trabajadores los que están pidiendo este equipo de seguridad, pues, ¿verdad? Y de parte de ellos viene la iniciativa de exigirlo, entonces a diferencia que como era antes, que algunos lo miraban como la misma mascarilla, como un estorbo, pues, ¿verdad? Y ahora de parte de ellos lo están exigiendo porque saben que es parte de su propia bioseguridad, pues. Bueno, vamos a continuar con la otra pregunta que estará dirigida para el arquitecto Andrade y para el arquitecto Cardosa. Y dice así, según su experiencia personal y profesional, ¿cuál cree que es la percepción que se tiene del gremialismo en el oriente del país? ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos y hacia dónde apunta de acuerdo a la realidad que actualmente se vive? Empezamos con el arquitecto Andrade. Ha sido un tema bastante interesante, la parte del gremialismo. Lo cierto es que yo tengo ya cerca de 30 años de pertenecer a un salvadoreño de ingenieros y arquitectos. Hemos luchado mucho por una cantidad de situaciones, especialmente por la ley del ejercicio profesional. Y esto sabemos que está inmerso en un ámbito político. Lo cierto es que mientras no exista una voluntad política, la ley del ejercicio profesional va a ser bastante difícil. Haciendo la lucha. Pero el gremialismo también, dijéramos, la mayoría de profesionales, siento yo, que la industria de la construcción realmente es en equipo. La gran mayoría lo ve el ejercicio profesional como de manera individual. Juntando a veces a los grupos de trabajo, a respetar las disciplinas en que se ejerce esta labor. Entonces, tendríamos que empezar a capacitar a los nuevos muchachos, a los nuevos profesionales, a que entiendan realmente lo que significa la parte gremial. En un país tuvimos una buena aceptación como Asia. Realmente vino en decadencia, porque sí estamos en decadencia, porque la mayoría de profesionales y Asia, o el CADES, por ejemplo, ¿qué hace por mí? Entonces, desde ahí está mal formulada la interrogante que se hace hacia ellos mismos. Y yo siento que lo que deben de decir es qué voy a hacer para que juntos, de alguna manera, logremos lo que ansiamos, la ley del ejercicio profesional. Imagínense que 30 años que tengo yo de estar en la grado, ni tan siquiera dijéramos, una lista de aranceles profesionales, que eso sería importante, y no se ha logrado. Estamos empezando a ordenar las disciplinas. Entonces, yo siento que el problema serio es que no hemos entendido en qué consiste y cuál debería ser el gremialismo. Por ahí quizás habría que empezar a trabajar para
para ver si de verdad pues logramos un ejercicio profesional que venga a hacer una serie de cambios. Y como esto, como les digo, es algo inmerso también en lo político, es un tanto complicado. Yo creo que por ahí mismo anda el cambio. Es bien difícil. Pero algunos pensábamos en un principio que era la membresía, y no, la membresía no es. Ya no es. Ningún gremio vive de membresías. Asia, por ejemplo, vive de la capacitación y la educación continua. Y que en alguna medida le estamos ayudando a la academia, ¿verdad? Porque la capacitación, la educación continua que generamos acá en la asociación realmente no es por pertenecer a la asociación, pero sí es muy bueno. Le damos a los muchachos las herramientas con las cuales se van a entrar en el campo laboral, lo cual ahorita la academia no los está formando en algunos tópicos para eso. Pero regresando al gremialismo, sí creo que es bien profundo en donde tenemos que empezar a concientizar a que esta labor de la industria de la construcción es en equipo, ¿verdad? Y esperemos, ¿verdad? Con las nuevas autoridades. Nosotros siempre hemos intentado con todas las nuevas a la parte gubernamental y siempre son promesas que no se cumplen y realmente pues tiene que ver mucho con la parte política y ahí es donde quizás tendríamos que quizás estar inmersos en eso también para de alguna forma lograr algo, ¿verdad? Pero esperemos, yo tengo fe de que tendremos que seguir trabajando muy fuerte para que la parte gremial, tanto el CADES como ASIA, que son, dijéramos, la parte fundamental que envuelve a los ingenieros del país, a que trabajemos. Realmente no es fácil, les digo que no es nada fácil, pero entendamos en qué consiste esto, yo creo que tal vez podamos tener un colegio o un ente colegiado en donde tengamos mesas de consulta por parte de las autoridades gubernamentales, donde se nos pregunte qué poder hacer, pero hasta el momento todas las administraciones públicas han ignorado a los profesionales, en este caso a los ingenieros y a los arquitectos, los han ignorado, digo yo, en la parte de las técnicas. Hemos visto una cantidad de proyectos fracasados, ¿verdad?, en la obra pública. Así que yo digo de que hay que trabajando, no hay que cansarse, esperemos de que logremos algún día la ley del ejercicio profesional y creo que allí sí podríamos encaminar la parte gremial a lo que es en otros países, Costa Rica, por ejemplo, que nos lleva como 25 años de adelantado en la parte del gremialismo. Una vez logremos entender qué es esto, creo que tal vez logremos despegar en la parte gremial. Gracias. Me gustaría agregar lo que usted comenta de que en la unión está la fuerza, pues, ¿verdad? Y creo que eso varios, como profesionales, no lo visualizamos así, nos quedamos en el individualismo, pues, ¿verdad? Entonces, y somos en el egoísmo y solo queremos salir adelante por medios propios y no pensamos en que al contrario, pues si nos unimos podemos hacer mucho más que con esfuerzos individuales. Continuamos con el arquitecto Cardoso con su respuesta, por favor. Es correcto, es correcto. Como no, muchas gracias. Bueno, básicamente coincido totalmente en lo que dice el arquitecto Andrade. Tengo muy fresco en mi mente hace más o menos unos 15, 18 años, un fin de semana por la noche que nos reunimos con el arquitecto. Justamente, pues la plática central de esa reunión fue hablar sobre el tema de cómo irle dando vida a la parte gremial acá en la ciudad. Como bien él lo comentó, pues
hacia zona oriental ya estaba conformada y tenía un buen empuje. Y por ahí pues fueron tiempos donde hubo un buen desarrollo en este sentido. Y definitivamente creo que falta mucho por remar, ¿verdad? Porque como bien lo dijo ya el arquitecto, es remar ahorita contra la corriente, porque no tenemos definitivamente las herramientas con las cuales podemos pues sacar adelante con mayor facilidad estos esfuerzos y estas iniciativas. Y justamente creo que es bien importante hablar de eso ahorita en este espacio, porque justamente CADE Zona Oriental busca tratar de sumar un esfuerzo, porque también ya están haciendo en paralelo otras gremiales, para que saquemos adelante la profesión de la arquitectura y dignifiquemos también la profesión del arquitecto cada día más. Se dan una serie de atropellos y se dan una serie de situaciones totalmente injustificadas que quedan así. Y como bien lo dijeron ya acá, y creo que todos lo sabemos, creo que aquí lo que falta es un poco de conciencia y falta también conocimiento. Quizá lo último quisiera yo pensar, siendo positivo, que lo que no falta es voluntad. Quisiera pensar que eso todos lo tenemos. Pero definitivamente mucha gente no sabe qué es esto. Primero, no sabe qué es el gremialismo, no sabe los compromisos que significa y no sabe realmente la proyección y realmente el trabajo en conjunto, lo que realmente puede aportar no solamente a nosotros a título personal, porque creo que ninguno de nosotros estamos acá por un beneficio propio, sino porque buscamos la manera también de servir a los demás. Y ahí es cuando la arquitectura empieza a tener un poco más de sentido, porque el componente social es el que a veces se pierde en las profesiones. Yo no estudié arquitectura para hacer dinero y creo que los que estudiaron medicina tampoco lo hicieron para eso y tampoco los que estudiaron leyes. Creo que dentro de otras cosas o dentro de lo más importante es que estudiamos una profesión que nos va a permitir servir a los demás a través de nuestra profesión, a través de nuestros conocimientos, a través de nuestras acciones. Entonces la arquitectura se vuelve una plataforma donde yo puedo mejorar la calidad de vida de las demás personas. Y cuando logro entender eso, y cuando Freddy, Rafa y los demás arquitectos de San Miguel y de El Salvador nos demos cuenta de eso, vamos a empezar a trabajar en conjunto y vamos a empezar a ser cada vez, como bien lo dijeron, más fuertes, más sólidos, y vamos a empezar a tener mejores iniciativas. La pregunta que hizo el arquitecto es algo que nosotros estamos aburridos de escucharlas. La gente nos pregunta, mire, ¿y qué me va a dar el colegio a mí? No sé, que la cosa es al revés. ¿Qué le va a dar usted al colegio? O sea, ¿qué va a aportar usted? Y más adelante usted se va a dar cuenta que, como toda cosa en la vida, lo que yo siembro ya tiene un fruto. Y todo eso tiene un fruto. Todo eso que yo cosecho a la larga va a tener una recompensa de diferentes maneras, ¿verdad? No podemos estipular que solamente va a ser de una manera u otra. Entonces, el tema de dar y de servir a los demás, así como lo hacen los clubes de servicio, que hay varios clubes de servicio a nivel nacional y hay un montón de gente que está metido en esto porque sienten una enorme satisfacción de colaborar y de poder hacer algo por la sociedad, por los más necesitados, por la gente que más lo requiere. Pues ese mismo pensar es el que tenemos en las gremiales, ¿verdad? Nos reunimos para fortalecer nuestra profesión, para ver cómo la podemos mejorar, para ver cómo las futuras generaciones pueden tener las oportunidades que nosotros no tuvimos. Entonces, en ese sentido, empieza todo, ¿verdad?, a tener mucha más lógica y empieza todo a despertar de verdad en las personas que tenemos esa intención, ¿verdad? Empieza a despertar un espíritu y ese espíritu es el que debe de prevalecer definitivamente en todos los profesionales del país. Creo que lejos de todos los traspiejos, de todas las trabas que podamos tener a nivel político, lo cual a mí me consta y soy testigo donde ya van pasando, si no me fallará la memoria, quizás 4 o 5 gobiernos donde nos han dicho que nos van a colaborar y nunca lo han hecho. Pero lejos de eso, creo que siempre hay una fe y tenemos nosotros la confianza en que si nosotros comenzamos a hacer bien las cosas, creo que por ahí la gente se va a empezar a dar cuenta también, los profesionales se van a empezar a dar cuenta de que estas iniciativas y todo lo que conlleva la parte gremial, de manera personal pienso que es un complemento indispensable en el arquitecto. O sea, no veo un arquitecto
que no sea parte de una gremial o que no sea parte de una institución donde usted pueda compartir con otros colegas un mismo sentimiento y trabajar por eso. Yo no me veo arquitecto si no estoy ahí. Así que en ese sentido creo que pues el sentimiento creo que es mutuo, ¿verdad? De esperar, de trabajar continuamente en esto, de no desfallecer. Creo de que, y eso es una situación muy, muy cierta, ¿verdad? Creo que muchas veces el profesional busca a cada quien trabajar por su lado, en lugar de potenciar sus habilidades y en lugar de buscar los complementos de lo que a nosotros nos hacen falta, mejor somos muy individualistas y buscamos ir desarrollando los proyectos a veces, muchas veces, a costa de muchas situaciones. Empezamos a hablar mal de nuestros colegas, empezamos a generar comentarios que van en detrimento de la profesión, empezamos a tratar mal a nuestros estudiantes o a hacer sentir mal a nuestros estudiantes, diciéndoles que no tienen un futuro en el cual puedan llegar a desenvolverse bien. Entonces, todo ese tipo de situaciones creo de que deben de ser y en el corto plazo superables, y definitivamente buscar la manera como todos podemos empezar a trabajar juntos para en este caso dignificar nuestra profesión. Gracias. Creo que como lo mencionaba el arquitecto Cardosa, es una cuestión de vocación, de sentir de verdad, tener la vocación de arquitecto, entonces, y ahí entonces empezamos a ver qué podemos hacer por nuestra profesión, pues, ¿verdad? Entonces, desde ahí parte todo. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. Esta va dirigida directamente a la arquitecta Montoya. Dice, ¿cómo visualiza el papel de la mujer en la práctica de la arquitectura y la construcción en la zona oriental del país? Bueno, pienso que hemos evolucionado mucho de lo que era hace 20 años la profesión. Creo que lo más difícil inicialmente fue que las personas llegaran a confiar en que una mujer tenía la capacidad para incursionar en el aspecto de diseño, de supervisión, de construcción de obras. Creo que esa parte fue un poco difícil al inicio. Incluso pienso que yo logré tener una parte de eso, de sentir esa. Pero en este momento creo que las oportunidades para la mujer se han equiparado con las oportunidades que tienen los hombres en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la construcción, en cuanto a la supervisión. Vemos ahora en los proyectos de carreteras, por ejemplo, vemos mujeres trabajando ahí, las vemos en proyectos urbanísticos y, por ejemplo, en nuestra ciudad, creo que históricamente habíamos tenido a cargo, por ejemplo, de la alcaldía todo el tiempo, en lo que yo recuerdo que he estado laborando, siempre era un hombre. Y en este momento tenemos a una mujer a cargo. Entonces, eso nos da la idea que poco a poco hemos ido ganando un espacio y debemos hacer como una conciencia en las mujeres, sobre todo en las que están en el área de estudiando arquitectura, que estén seguras que existen muchísimas oportunidades en todos los ámbitos relacionados al área de la arquitectura, de la supervisión, de la construcción, que aquello de que estábamos como un poco relegados es parte del pasado. Creo que hemos pagado ya el precio para poder estar en ese punto. Creo que hemos demostrado capacidad, hemos demostrado también que tenemos de desarrollar muy bien un trabajo, de desarrollarnos muy bien en un área determinada. Entonces,
creo que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando porque las oportunidades, lejos de ser menores, creo que van siendo más grandes cada día. Y pues eso es alentador para todas las jóvenes, sobre todo para todas las que están estudiando arquitectura. Gracias. Definitivamente, tanto en el ámbito internacional como nacional, las mujeres arquitectos han tomado protagonismo, pues siento yo, igual como el caso internacionalmente con Zaha Hadid, o sea, pues que ya falleció, pero su obra, cómo ha marcado pues las tendencias de arquitectura globalmente en el último periodo. Pues igual aquí en los estudios de arquitectura tenemos cada vez más presencia y liderazgo de parte de las arquitectas, pues verdad, que ya hay estudios directamente con arquitectas líderes, pues verdad, que son ellas son las directoras de esos estudios o de esas empresas. Entonces, y que cada vez las vemos más presentes, tanto en formulación como en ejecución de proyectos. Pasamos a la siguiente pregunta, dirigida directamente al arquitecto Cruz. Dice, respecto a los profesionales jóvenes, ¿qué oportunidades se tienen y cómo se perciben los nuevos profesionales el tema de la arquitectura sostenible? Respecto a las oportunidades para los profesionales jóvenes, es un común sentir, o incluso yo lo experimenté, que cuando nos acabamos de graduar, cuando estamos empezando en esta profesión, tenemos esa incertidumbre de qué vamos a hacer, de que hay pocas oportunidades o no hay oportunidades, pero creo que una de las características de nuestra carrera son las diferentes áreas en las que nos podemos desempeñar. Algunos se han dedicado al diseño arquitectónico, otros administradores, diseño de interiores, gerenciando proyectos, etcétera, pero o incluso emprendiendo en otros ámbitos de la carrera. Pero de que si hay oportunidades para el profesional en la zona oriental o afuera, en el país, creo que sí las hay, pero sí toca como jóvenes buscarlas, y creo que no solamente es parte no solamente es en nuestra carrera, sino que también en la mayoría de profesiones en nuestro país, ¿verdad? Es nuestra realidad. Y bueno, en los pocos, casi 5 años de estar ejerciendo, me da mucho gusto que cuando me encuentro con un compañero, con alguien que ha sido compañero, que nos conocemos desde hace años, nos encontramos en proyectos en diferentes lugares del país y nos volvemos a encontrar recurrentemente, y eso me dice que sí hay oportunidades. Es bonito poderlos encontrar, y lo bueno es que vamos formando como esa red personal de colegas y creando esas oportunidades de volver a trabajar juntos. Y si hay algo que logré descubrir durante mi etapa final como estudiante y estos años que llevo ya ejerciendo, es que en la zona oriental sí hay talento, sí hay capacidad y hay buenos profesionales. Creo que no tenemos nada que envidiar a profesionales del resto del país. Somos muy capaces, y cada vez que se me ha presentado la oportunidad de decirlo, lo repito, que sí tenemos talento, que sí tenemos capacidad. Creo que somos unos profesionales que no nos echamos para atrás, que no ponemos peros, y que le buscamos modo para solucionar lo que se nos presente. Y pues
Eso es. Y asimismo con lo del tema de la arquitectura sostenible o la construcción sostenible, creo que como profesionales tal vez veíamos este tema como, o lo percibíamos como algo bien, como una utopía, algo que solo era para países desarrollados, y poco a poco se va demostrando de que no, que lo podemos hacer en el país, de que hay gente capacitada para esto, hay gente con el talento para hacer esto, y podemos ir viendo cada vez más las iniciativas que se van tomando, que van adquiriendo más fuerza, como por ejemplo la nueva guía de hábitats urbanos sostenibles, o la guía House de la OPAMS, que si bien es una guía que es nueva, pero está bajo una retroalimentación, está en una constante revisión y se está mejorando, y que es algo que fácilmente se puede replicar en la zona oriental y que nos beneficiaría mucho. Tenemos también, contamos con un consejo de construcción verde, que es el Salvador Green Building Council, que también ha impulsado inicialmente con la empresa privada todas estas iniciativas, pero también se han sumado poco a poco instituciones gubernamentales, y es como se reconoce el esfuerzo o la importancia de construir diferente, de hacer diferentes las cosas. La construcción sostenible no son certificaciones, no son reconocimientos. La construcción sostenible tampoco no solamente es una arquitectura verde, sino que toma a práctica los aspectos más importantes, como la economía, el bienestar de las personas y el bienestar ambiental. Entonces es una forma diferente de hacer las cosas, e incluso algo que mencionaban en la pregunta anterior era de la importancia de no querer hacer todo solo, sino la importancia de trabajar en equipo. Y una de las estrategias más importantes de la sostenibilidad es el desarrollar desde el principio, con profesionales de las diferentes disciplinas, el diseño desde el principio, desde el inicio de un diseño. Entonces esto compromete o se asegura de que las cosas se hagan bien, desde las etapas de diseño hasta las etapas de la construcción. Y da gusto ver que como profesionales jóvenes, me atrevería a decir entre los 25 y 35 años, son la mayoría de la que estamos queriendo hacer las cosas bien, y que estamos involucrados en estas iniciativas de construcción sostenible, y que son oportunidades que pueden aplicarse sin ningún problema en la zona oriental. Gracias. Definitivamente lo que es la construcción sostenible debe verse más como una filosofía, pues, pero un cambio de la manera de pensar y de cómo ejecutar los proyectos a que solo lograr una certificación o un estatus de proyecto, pues, ¿verdad? O sea, podemos hacer bastante en cada una de estas obras con solo aplicar pequeños principios de arquitectura verde, pues, o de arquitectura sostenible. Bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta, que está dirigida a todos de manera general, y dice así: ¿qué se visualiza para el futuro inmediato de la arquitectura a nivel nacional y específicamente en la zona oriental del país? Empezamos con la arquitecta Montoya. Bueno, pienso que tenemos siempre un futuro prometedor con respecto a la arquitectura. Cada día pienso que son muchísimas más personas las que consideran que necesitan un arquitecto para desarrollar su proyecto. Nos estamos apartando ya de aquel tiempo en que las personas buscaban su maestro de obra y trataban, ahora no. Creo que la mayoría de las personas van comprendiendo
que tener a cargo de su proyecto a un profesional va a implicar también el uso de mejor tecnología, también va a mejorar el uso de sus recursos, lo vamos a hacer de una manera más racional, el uso del espacio, el uso de los materiales, el uso de la tecnología. Entonces, yo creo que sí vamos a algo mejor dentro de lo que es la arquitectura. Y podemos ver en toda la zona oriental, en los diferentes pueblos y ciudades de la zona oriental, podemos ver ya ahí plasmada la obra de diferentes arquitectos. Ya no es el mismo tipo de construcción de hace muchos años en los pueblos. Podemos ver construcciones totalmente diferentes, con detalles, con acabados, con diferentes. Dentro de las ciudades también vemos en nuestra ciudad cómo ha habido un cambio en cuanto a los edificios, cómo va cambiando la fisonomía de nuestra ciudad. Pienso que tenemos una buena proyección hacia el futuro, independientemente de la situación que en este momento está sucediendo, pues nada es eterno, nos hemos levantado de otras situaciones que parecían difíciles también, la guerra, una recesión que hemos pasado. Entonces pienso que sí tenemos un buen futuro y que tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo y tenemos siempre que ser unas personas con mucha ética, con mucho profesionalismo, para que también luego se vaya desarrollando, así como las malas noticias corren, así corren las buenas también. Entonces, para que las personas comprendan que es mucho mejor contratar a un profesional para poder desarrollar sus proyectos. Y creo que pues somos idóneos en eso, así que pues pienso que sí, que vamos por muy buen camino. Muchas gracias. Arquitecto Andrade, ¿nos puede compartir su opinión? Por supuesto. Sí, realmente creo que la arquitectura tiene que caminar, pienso yo, en una palabra bien clave que se llama consultoría, que la hemos dejado un poquito relegada, pero la consultoría debe ser aplicada en todos los ámbitos y en todas las disciplinas de la arquitectura. Tenemos que relacionar con el urbanismo, con el paisajismo, decoración de interior, racionalización de espacio, conceptos volumétricos, etc. Es decir, sí va a haber mejor arquitectura en la medida que nosotros hagamos consultoría en todas sus especialidades, porque a veces también el arquitecto hemos cometido ese error. Yo en un principio no consulté, pero me di cuenta que en la medida que consultaba los resultados eran mejores. Entonces aquí es importante hacerle una invitación a los profesionales jóvenes a que no olviden eso es clave y no es caro, ¿verdad? La verdad que a veces creemos que consultar va a encarecer un costo y no, al contrario, la consulta probablemente va a ver la parte probablemente económica del proyecto. Por otro lado, la arquitectura va a empezar a navegar probablemente mejor, en la medida que también la academia mejore, porque a veces vemos que los pensums son buenos, pero a veces la forma de querer inculcar esos contenidos no son los adecuados. Entonces, en el oriente del país, tres universidades, considero yo que las tres facultades tienen que mejorar mucho en la parte de los modelos de sus plantas docentes. Me he preguntado, no es posible que un docente a tiempo completo esté dando una materia a cuarto o a quinto año. Eso yo no lo considero tan razonable. En los años ya debe de transmitirse mucha experiencia. Entonces, pero para mí yo siento que en la medida que consultemos como equipo, pienso que vamos a ir mejorando el quehacer arquitectónico y de alguna forma pues
como bien lo mencionaba el arquitecto Cruz, trabajar en conjunto, ¿verdad? Trabajar en equipo, trabajar pensando en el bienestar, de dar espacio a los sin espacio. Eso creo que de alguna medida nos va a llegar también a flexibilizarnos a nosotros mismos, que es importante hacer este tipo de conversatorios, porque en alguna medida, para bien o para mal, alguien no está de acuerdo con nosotros, pero en algo vamos a incidir. Entonces, creo que para mí es clave esa palabra, porque he aprendido mucho de ella. En la medida que hagamos uso de esa herramienta de consultar, vamos a proponer mejores eh, en el quehacer arquitectónico de la región y del país. Y como también lo decía el arquitecto Rafael Cruz, en el oriente de la profesional. Acá hay mucho profesional sobresaliente, con mucho talento, en muchas áreas, muchas disciplinas, y creo que no es que no necesitemos de nadie, como no siempre, pero sí en el sentido de esta industria, el bienestar humano, creo que sí tenemos suficiente capacidad profesional acá en el Oriente. Muchas gracias, arquitecto. Continuamos con el arquitecto Cardosa. Ok, muy bien. Bueno, definitivamente creo que el futuro es prometedor, así deberíamos de conceptualizarlo y así deberíamos de verlo. Creo que lo bien o mal que nos vaya en el futuro dependerá mucho de lo que nosotros hagamos en el presente, y naturalmente este presente involucra también a las futuras generaciones. Así que definitivamente la parte de la academia es fundamental, porque aquí es donde se forman los nuevos arquitectos que van a relevar las tareas que nosotros estamos haciendo hoy en día, y son ellos los que van a ir liderando pues, los nuevos esfuerzos que se vengan dando. Definitivamente la parte de la consultoría dentro del futuro de la arquitectura creo que debería de ser algo permanente, algo casi obligatorio. No es posible que nosotros empecemos a proyectar edificios o empecemos a desarrollar proyectos sin estar seguros de lo que estamos haciendo. Tenemos que formar equipos de trabajo o de especialistas idóneos. Y acá en San Miguel yo comparto lo mismo y lo menciono constantemente en las clases. Creo que hay un enorme potencial. Los estudiantes de arquitectura en los últimos 2 o 3 años nos han dado satisfacciones muy grandes a la ciudad. Hemos ganado la Bienal de Arquitectura a nivel estudiantil con el primero, segundo y el cuarto lugar. Y se han ganado otros concursos de arquitectura y muchas otras iniciativas. Y definitivamente eso a mí no me cabe ni la menor duda. Entonces, y quizás yo apuntaría un poco más a que el futuro de la arquitectura tiene que ir en base a la sostenibilidad. No podemos seguir construyendo de manera irresponsable. No podemos seguir por abaratar costos o por minimizar tiempos o por evitar trámites o por lo que querramos, seguir haciendo pues prácticas que no son las correctas, no son éticas, como bien lo dijo la arquitecta Montoya, y que definitivamente tenemos que repensar la arquitectura, tenemos que saber que estamos en un medio que nos incide directamente al ser humano, como es el medio ambiente, y el cual lo tenemos que trabajar y lo tenemos que proyectar de la mejor forma posible. Definitivamente creo que también una arquitectura que no sea sostenible no nos va a traer un desarrollo apropiado pues a la ciudad. Así que creo que el futuro, como bien lo comentaba, pues debe de ser así, y pues de nosotros mucho depende. Realmente lo que nosotros podamos estar conversando nuevamente entre unos 10 o 15 años sobre la arquitectura de nuestras ciudades. Muchas gracias. Yo creo que todo lo que es tecnología e innovación es lo que va a regirnos en este próximo periodo para
para el futuro. Y quien se quede fuera de esto se va a quedar atrás, pues, ¿verdad? Entonces, incluyendo también todo el movimiento de Building Information Modeling de BIM, entonces que es una de las nuevas tecnologías que debe empezar a incorporarse de manera completa y que lleva impregnada la filosofía colaborativa, pues, ¿verdad? Entonces ya a desarrollar un proyecto en BIM, entonces es necesario involucrar a todos los participantes del diseño, de la formulación, y después en la ejecución y en cada una de las etapas, desde el primer momento, pues entonces lo que hablábamos y que cada uno de ustedes mencionó, entonces de que esa importancia de trabajo en equipo, entonces con estas nuevas tecnologías se vuelve más intrínseco, pues, ¿verdad? Debe estar presente, entonces porque si no, no funciona bien de ninguna manera. Entonces, y así cada una de las nuevas tecnologías. Bueno, muchas gracias a todos, pues prácticamente hemos llegado al final de nuestras preguntas. De verdad que ha sido muy enriquecedor oír el punto de vista de todos ustedes con diferentes backgrounds, ¿verdad? Tenemos diferentes realidades cada uno, pero que todos buscamos dejar una mejor práctica profesional para las nuevas generaciones, pues, ¿verdad? Que ellos no se enfrenten a lo que nosotros vivimos en el pasado, sino que ya encuentren algo mejor. Entonces, pues prácticamente vamos a empezar a despedirnos. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Y le voy a ir cediendo el micrófono para que cada uno de ustedes pueda dar sus consideraciones finales. Y después de eso vamos a dar algunos avisos importantes con relación a la filial de la zona oriental del CADE. Entonces empezamos con la arquitecta Montoya para que nos brinde sus palabras finales y su despedida. Bueno, agradecer esta tarde la invitación que nos han hecho para participar en este encuentro. Pues, será primero. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, arquitecta. Arquitecto Andrade, ¿nos puede dar sus palabras de finalización? Sí, efectivamente, como usted bien lo planteaba, Arqui Magaña, lo cierto es que hay muchos retos en el área de la arquitectura y la tecnología va a ser parte de esto. Y realmente, pues también, al igual que la Arqui Susana, agradecerles la invitación y estar atento a cualquier colaboración que deseen. Asia y CADE son hermanas. Realmente, gracias por este primer encuentro, este primer conversatorio. Y esperemos, pues, que mantengamos esta comunicación en beneficio de las generaciones de ingenieros y arquitectos de la región y del país, para que en alguna medida pues logren ellos nosotros. Esa realmente debe ser la visión, ¿verdad? Felicito al arquitecto Cruz, realmente un joven talentoso, fue alumno en la universidad, así esas generaciones jóvenes a que impulsen este tipo de situaciones y que los vamos a seguir invitando. Así que perfecto, y muchas gracias al CADE de la zona oriental por la invitación y quedamos atentos a cualquier consulta o a cualquier invitación futura. Gracias. Nuestro agradecimiento, arquitecto Andrade, y pasamos con el arquitecto Cruz en este momento. Tus palabras finales. Gente, muchas gracias por la invitación. Es un placer realmente como profesional joven poder compartir con otros ahora colegas con tanta experiencia, con tanto conocimiento. Y pues también solo mencionar que sí espero que en la zona oriental y en el país se sigan desarrollando
obras responsables, necesitamos profesionales responsables. Es una profesión que demanda siempre una mejora continua, adaptarse a las nuevas tecnologías, nuevas tendencias, y necesitamos gente consciente de la realidad en la que vivimos. Esperamos desarrollar obras que sean responsables, ya sea con el medio ambiente, cuidando los recursos naturales, las edificaciones conscientes del bienestar de los usuarios, y profesionales conscientes también de que nuestra responsabilidad no debe terminar, no lo debemos ver como que termina al finalizar un año de garantía de buena obra, sino ser conscientes de que lo que se ejecuta tiene un impacto en nuestro entorno, en los usuarios, en los costos operativos también del propietario, y que no solamente en un ratito, sino en todo el ciclo de vida de un proyecto, que podrían ser 50 años o más. Y que así que sí, me imagino o visualizo profesionales responsables, conscientes, desarrollando proyectos diferentes. Así que muchas gracias, y pues estamos también para colaborar. Muchas gracias, arquitecto Cruz. Y terminamos con el arquitecto Cardosa. Ricardo, ¿nos puedes dar tus palabras finales? Como no, bueno, mis palabras naturalmente son de agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta tarde. Definitivamente desde el primer momento que les mostramos la iniciativa, se mostraron con toda la disponibilidad de participar y de brindarnos sus puntos de vista. Y como bien lo dijo el arquitecto, hay que seguir adelante, tenemos que hermanar esfuerzos. En la unión está la fuerza, definitivamente. Y que este primer encuentro tal vez sirva pues primero para motivar a todos los estudiantes de arquitectura que están en la actualidad en las diferentes universidades de la zona oriental y que nos han escuchado, para que realmente veamos en nuestra profesión un espacio inmejorable para poder expresar nuestras ideas, para poder servir, para poder dignificar, como les decía, la arquitectura en sí, y para que sigamos trabajando en esto, para que luego vengan más actividades, para que, como bien dijo el arquitecto, nos empecemos a unir, empecemos a fortalecernos, y esperemos que ese futuro que cada uno de nosotros ha planteado y que vemos no solo para la arquitectura, sino pues que para todos nosotros como seres humanos y como salvadoreños, pues que realmente sea el mejor posible. Así que muchas gracias a los arquitectos que nos han acompañado, y al colegio también pues por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas y de dirigirnos a los demás. Muchas gracias, Ricardo. Cierro entonces con algunos avisos importantes que tenemos de parte de la filial de la zona oriental con respecto al CADES. En primer lugar, ya tenemos preparados nuestros sitios de redes sociales, que los vamos a compartir en las redes sociales del CADES, del Colegio de Arquitectos de El Salvador, en los grupos generales, pero ya tenemos los de la zona oriental en Facebook, Twitter e Instagram. Entonces estén atentos que ya vamos a empezar a comunicarnos por esos medios. Como segundo punto estamos también queremos realizar la reunión inicial de networking de la filial, pues con todas las personas que estén interesadas en formar parte de la filial de CADES de la zona oriental, también por medio de las redes sociales, les vamos a hacer saber la fecha en que vamos a estar desarrollando este evento. Teníamos preguntas también de cómo era para hacerse miembro. Ese es otro aviso especial que tenemos para toda la gente de la zona oriental con este lanzamiento de la filial.
de que la Junta Directiva de CADES ha aprobado que en primera instancia para ser miembro de la filial o del CADES, residiendo en la zona oriental, entonces solo van, por el momento vamos a tener 2 meses de gracia. Agosto y septiembre va a ser completamente gratis, o sea, solo tienen que inscribirse, llenar el formulario para poder, sin ningún costo, ser miembro. Entonces, y empezarían a pagar el 50% de la membresía en octubre, noviembre y diciembre, para empezar ya con la membresía normal a partir del próximo año. Entonces, un aviso que queríamos hacerle también a todos los profesionales de la zona oriental, a los arquitectos que quieran unirse en este movimiento. Y finalmente también a los estudiantes, a todos los que quieran unirse al capítulo estudiantil del Colegio de Arquitectos, pues que lo puedan hacer y que también puedan estar interesados en el programa Padawan, que es para pasantes, para pasantías en la zona oriental, que se relanzó nuevamente hace algunos días. Entonces también pueden acercarse a la filial pues para llenar su formulario y poder participar en este movimiento de pasantías Padawan. Entonces, finalmente, de nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión de Encuentros CADES, la primera de la filial de la zona oriental. Esperamos que cada cierto periodo estar haciendo nuevos encuentros locales también para poder abordar la realidad de la zona. Entonces, y nuevamente, solo hacerles un llamado a que en esta realidad que nos encontramos ahorita, que traten de tomar todas las precauciones para que estén bien y que gocen de salud y de bienestar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, feliz tarde. Gracias, igual. Tarde. Gracias. Buenas tardes.